Bueno, perfecto. Eh, ya habíamos visto, bueno, la parte de producción, ¿verdad? Mejorar la producción, disminuir los costos, pero otra de las razones que tenemos, ¿verdad? Para hacer estos cambios de instalaciones, obedece a la seguridad ocupacional, ¿verdad? La seguridad industrial. Muchas veces las empresas han ido desarrollándose y no han tomado en cuenta factores que complican la situación de la seguridad industrial de sus trabajadores. Esta ley, que es reciente, ¿verdad? En el país, que realmente desde hace poco que se ha desarrollado y se ha venido formalizando esto y se ha hecho cada vez más estricto el control, ¿verdad? Ha hecho que hayan condiciones en las instalaciones que no son las adecuadas para poder realizar las operaciones que tenemos, ¿verdad? Si se fijan aquí, pues igual, gente trabajando con sus o moviendo materiales a través de un montón de gradas, utilizando rampas improvisadas, ¿verdad? Y muchas condiciones que tal vez no son las adecuadas para el trabajo y entonces, eh, con tal de evitar algún tipo de estos accidentes, no solo por el hecho de que pueda representar un impacto económico grande en una empresa, ¿verdad? Por el hecho de que pues una multa en función de uno de estos accidentes puede ser bastante grande, además de la mala publicidad que genera y todas las cuestiones asociadas, sino que por el hecho de que como empresas cada vez están o buscan estar más comprometidas con eh, la satisfacción de sus colaboradores también, ¿verdad? Entonces, en el hecho de que eh, tener condiciones seguras garantiza una mayor confiabilidad para sus empleados de trabajar y hacer las cosas bien, ¿verdad? Otro caso son las infraestructuras deterioradas ya por mucho tiempo, ¿verdad? En las que ya decimos, bueno, ya esto ya cumplió su vida útil, ya hicimos todo lo que se pudo acá y requiere una renovación o requiere que nos movamos de esta planta y busquemos otra, ¿verdad? Porque ya las condiciones tal vez ya no son las mejores que podemos tener en el lugar, ¿verdad? Entonces eso incita a las empresas a generar estos cambios de infraestructura, ¿verdad? Otra puede ser la parte de las mejoras energéticas, ¿verdad? No solo el hecho de instalar paneles solares y toda la cuestión, sino que el hecho de que hay medios a veces más funcionales para realizar nuestros procesos. Por ejemplo, hay procesos que dependen o funcionan muy bien con el uso de calderas para vapor, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en un inicio del proceso no contemplaba este tipo de sistemas de energía, ¿verdad? Para minimizar el gasto de búnker de gasolina, ¿verdad? Entonces, el implementar esto puede ser funcional para nuestra empresa, ¿verdad? Pero requiere de, si no hay el espacio disponible, pues habrá que buscar otro lugar donde podamos movernos, generar toda la readecuación que tengamos que hacer, ¿verdad? Para que esto funcione. Igual cuando se empiezan a generar plantas de biomasa, por ejemplo, puede que tal vez tenga el espacio para incorporarla dentro de mi plantel industrial, o pueda que tal vez diga yo, bueno, consigo otro local cerca y genero esta distribución para poder poner esta planta de biomasa que lo que hace es generar energía a partir de desechos, ¿verdad? Entonces, son las opciones que se tienen en cuanto a mejora de eficiencia energética. Por ejemplo, tal vez instalaciones que eran muy cerradas y que ahora se puede conseguir otra instalación que cumpla con los requerimientos, tenga más entradas de iluminación y entonces me elimine la iluminación artificial en la que estoy gastando. Eh, Muchas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez aquí no sucede mucho, ¿verdad? Porque las condiciones en el país son bien similares en todas las regiones, pero por ejemplo en otros lugares
Tal vez hay un lugar que es demasiado eh, nuboso, demasiado frío, ¿verdad? Donde no hay mucho acceso a la luz solar, y si nos movemos tal vez al lado de la costa o un lugar más eh, con otras condiciones, pues me permite implantar sistemas solares de energía o sistemas eólicos, ¿verdad? Entonces todas esas consideraciones se pueden tomar a la hora de hacer una planeación de instalaciones y hacer un movimiento, ¿verdad?, hacia otro tipo de instalaciones. Los factores de la comunidad, esto es muy importante también. Muchas veces se toman las consideraciones, pero no se ve el impacto que esta empresa o lo que nosotros desarrollemos, ¿verdad?, este negocio pueda tener en las comunidades, o por ejemplo se llega a algún lugar y las comunidades tal vez no son tan grandes, no se ve tanto el problema, pero a medida que estas comunidades van creciendo, entonces ya se vuelve un problema. Como ejemplo está esta situación del caso de la refinería de Petroperú, donde ellos tuvieron ciertos problemas porque la planta es de refinería de petróleo, pero tienen algunos compuestos ahí que son bastante complicados. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que comenta aquí el jefe de la localidad. Me indican si se escucha, por favor, bien el video. Haciéndose un caos en todo el circuito de la planta de Perú, tanto en la planta número 1 como en la número 2. ¿Qué caos se habla? Perfecto. Estamos hablando de los sistemas que transportan los hacia la ciudad de Tarapoto y viceversa, ¿no? Entonces hemos hecho llegar un oficio, nosotros porque vemos que es una acción temeraria que va realizándose en la boca, y en realidad nunca se ha visto porque todas estas cosas deben funcionar en el interior de cada planta. Pero ahora vemos con mucha pena de que hay un tremendo riesgo, es un evidente peligro, ya de que se amontonan los carros cisternas toda la cuadra de lo que es la cuadra 10, 11 y 12 de la calle Progreso, ¿ya? Y también como lo que en las partes de los costados de lo que es la planta de Petroperú. En ese sentido hemos visto de que ellos vienen transportando un producto volátil, muy volátil, que es el nafta. Es un producto que realmente que puede producir explosión, ya cuando hay un acercamiento de chispa o un juego de candela que se puede producir. Una explosión de eso no significaría presentarse una cuadra, volarlo. ¿Y para qué sirve? Es un aceite que se usa para el combustible, para la gasolina, ya para recuperar el octanaje. Bueno, por ahí les voy a dejar el video si lo quieren ver completo, ¿verdad? Para ver todo lo que le explica ahí. Pero la situación es la siguiente: hay una inconformidad por parte de la comunidad hacia las operaciones que está teniendo esta planta, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay otro titular por ahí que dice: por inseguridad en la refinería, padres piden reubicar el colegio Villarreal, ¿verdad? Esta planta está cerca de un colegio, ¿verdad?, donde, como dice él, hay un peligro latente, las operaciones generan cierta problemática, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, todas estas situaciones pueden llegar y obligar a que la planta haga un movimiento. En este caso, a Petroperú le salió mucho más funcional reubicar ciertas cuestiones de la comunidad en vez de gastar en moverse, porque una planta de refinería es extremadamente costosa, ¿verdad? Es grandísima, y entonces hacer un movimiento de estos es bastante complicado, ¿verdad? Pero entonces, eh, si se fijan acá, hay una noticia posterior donde ya ellos dan solución a las situaciones de la comunidad.
Bueno, básicamente se consiguió, ¿verdad? Lograron que les reubicaran la institución educativa, pero no en todas las situaciones se puede conseguir esto. Entonces, ¿qué toca? Muchas veces es la empresa la que tiene que generar una movilización de donde se encontraba. Por ejemplo, aquí por la colonia Costa Rica, yo tuve la oportunidad de trabajar en unos proyectos que anduvimos realizando independientes de una mejora de unos equipos, un quemador y una caldera y unos tanques, ¿verdad? Para la generación de mermeladas. Era una empresa, un emprendimiento, pues básicamente de una persona que ya había tomado algo de fuerza y que al final estaba generando ya un buen movimiento de producto. Pero entonces, ¿qué sucede? Esta planta la habían ubicado en un local, ¿verdad? En una casa, pues básicamente en una infraestructura de vivienda que la habían adecuado, ¿verdad? Para poder trabajar, pero ya habían quejas de los vecinos que cuando había una alta operación de eso había mucho particulado en el ambiente, humo, etcétera, y esta situación empieza a generar algún problema, ¿verdad? En la comunidad. Si hay una denuncia, muy probablemente hacen que ellos se muevan porque es una zona residencial, no es una zona industrial. Entonces, si no han considerado el tratamiento de todas estas cuestiones, y si se les vuelve muy complicado, tal vez sale mucho más factible moverme de puesto. Y si el crecimiento de la empresa es bastante grande, pues tal vez me conviene ir pensando grande ya y moverme hacia otro lugar, ¿verdad? Eso puede suceder. Así es que hay muchas cuestiones de impacto hacia la comunidad, ¿verdad? Que nos hacen que tengamos que pensar en una planificación nuevamente de instalaciones para hacer un movimiento hacia un área más idónea para realizar mis operaciones, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, como les digo, pueda que tal vez la empresa llegó primero, ¿verdad? Cuando la comunidad no estaba muy desarrollada, al haber una empresa que da oportunidades de comercio y todo, pues se empieza a llenar y todo, pero luego la misma empresa se vuelve un riesgo para todo lo que se va gestando alrededor de ella, ¿verdad? Entonces, ni modo, muchas veces toca tomarlas de perder y moverse de localización, o en algún caso, pues hacer situaciones como estos de Petroperú, ¿verdad? Pero si se fijan ahí, si analizamos la perspectiva desde el lado de la institución educativa, ellos ya estaban instalados, ¿verdad? Y todo, pero no tomaron en cuenta esta situación de Petroperú. Y entonces, ¿qué les toca? Moverse. Tal vez no les tocó incurrir a ellos en el gasto, pero sí tiene que haber una planeación de instalaciones para ver dónde va a ser el lugar más idóneo para ubicar a esta institución educativa. Porque si la dejo muy lejos de la comunidad, el acceso va a ser complicado para los clientes, que en este caso son los estudiantes. Y si la dejo muy cerca ahí, pues sigue siendo un peligro por la situación de la planta, ¿verdad? Entonces hay que hacer un estudio y empezar a ver cómo se va a diseñar esto, a dónde se va a ubicar, etcétera. Además de los factores de la comunidad, tenemos la prevención de desastres. En este caso, básicamente ellos estaban haciendo esto al mover la institución educativa, pero no elimina el peligro que tiene la planta con respecto a las demás cosas que tiene circundantes. En este caso, creo que todos están sabedores de esta noticia que sucedió hace unos cuantos días, ¿verdad? Y nos quedamos con la frase que dice ahí, el nitrato de amonio nunca debió haber sido almacenado de esa manera en el centro de la ciudad, pero aún así necesitó algo para que se detonara. Sí, no hay problema, o sea, podemos entender que tuvo que haber alguna incidencia para que esto sucediera, pero si la idea fue tener un almacén y que, si ustedes ven, por ahí les dejo la noticia esta donde explica todas las situaciones que se dieron para que esta explosión se pudiera gestar, ¿verdad? Se pudiera dar, y que son cosas muy coincidentes, muy particulares, pero que en algún momento tenemos que tomarlas en cuenta.
Entonces, sí es bien complicado porque entonces, fíjense que fueron varias situaciones particulares las que tuvieron que llegar para que esto se diera, eh, y es bien, bien difícil, pero si nosotros teníamos un almacén ya que destinamos para el manejo de este tipo de artículos que son peligrosos, ¿verdad? Como pudo haber llegado el nitrato de amonio, pudo haber llegado cualquier otra cosa que también pudiera generar un problema de estos. Entonces, muy probablemente ese almacén que se destinó para eso no era el adecuado o no estaba en el lugar adecuado, ¿verdad? Tal vez tendrían que tener un almacén retirado de la ciudad para poder almacenar este tipo de cargas que en un puerto es muy común que vayan a quedar cargas varadas, ¿verdad? Y de hecho es contraproducente el hecho de tener cargas ocupando espacio de almacenes que podrían servir para rotación de productos que entran y salen, ¿verdad? Pero vienen, no hayan una solución y dicen, metámoslo aquí en lo que resolvemos, se da el problema, ¿verdad? Y ahí está lo que sucedió. Cuando podríamos haber previsto eso y decir, bueno, vamos a tener un almacén para cargas congeladas, ¿verdad? Que no se han podido mover por problemas legales, por esto, por lo otro, y las vamos a ubicar fuera de esta área porque nos van a generar un estorbo. Y además, preveemos el que pueda suceder un desastre de este tipo, ¿verdad? Entonces, definitivamente la planeación de estos almacenes no fue la mejor, o las decisiones que se tomaron en dónde ubicar este producto, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar diferentes tipos de infraestructura que nos van a servir para el manejo de materiales. Por otra parte, tenemos los cambios de legislación y les comparto esa noticia que aparece ahí, ¿verdad? Dice, los miedos del sector. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, Javier Simán, lamentó el cierre de la planta Jumex y dijo que evidencia un alejamiento de las inversiones. Además, argumentó dos posibles razones que pudieran haber impulsado la decisión. Por un lado, Simán se refirió al incremento desmedido de las tarifas de agua, ¿verdad? Teníamos una ley, bueno, más bien originalmente no teníamos una ley para la perforación de pozos, ¿verdad? Y posteriormente se incorporó un cobro, ¿verdad? Hacia todas aquellas empresas que tienen pozos propios. Entonces, con eso no quiero decir que esto está mal, al contrario, a mí me parece muy bien que se les cobre el consumo de agua, ¿verdad? A las empresas, porque no es posible que ellos estén lucrando de esto y no estén pagando solo por haber perforado un pozo, ¿verdad? Pero el hecho es que esto impacta directamente porque muy probablemente la empresa tenía sus costeos y todo y su competitividad era buena en la región por no tener ese cobro. Al generarse ese cobro, entonces viene la empresa y dice, bueno, bajo estas condiciones me sale mejor estar posicionado en tal lugar. Y si lo vamos a llevar a largo plazo y si esto va a seguir cambiando, pues mejor me conviene moverme para allá, ¿verdad? Y es lo que sucedió, ¿verdad? Por otra parte, dice que hubo un incremento en tarifas al sistema de escaneo de rayos X en las aduanas, ¿verdad? Eso también impactó directamente en los costos que pudieran tener estas empresas. Entonces, si se fijan ahí, vamos a tener cambios en legislaciones que de repente puedan impactar a una u otra empresa y que decidan hacer estos cambios de ubicación, ¿verdad? Porque me sale más funcional. En Estados Unidos, por ejemplo, entre estados, muchas veces hay legislaciones propias del estado, ¿verdad? Que no son federales, que permiten ciertas ventajas a ciertos estados sobre otros. Entonces, para una empresa
es lógico moverse de un estado para otro aprovechando esas ventajas competitivas. Y moverse allá entre estados, pues básicamente es como estarse moviendo entre países aquí en Centroamérica, porque los estados son tan grandes, ¿verdad?, que permiten este movimiento. Entonces no hay ningún problema. Luego tenemos los cambios de cuestiones o factores comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros originalmente teníamos un tratado de libre comercio con Taiwán, ¿verdad? Un país que realmente nos generaba una buena alianza comercial. Y a raíz de las decisiones de cambiar hacia acuerdos comerciales con China por los roces políticos que ellos tienen, pues Taiwán decide cerrar este tratado de libre comercio con El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La industria azucarera se ve altamente golpeada, ¿verdad? Porque los acuerdos comerciales permitían una reducción de tarifas, ¿verdad? Etcétera. Y si se fijan por acá, habla, bueno, no creo que está más perdido en la noticia, pero igual ahí les dejo el link para que lo puedan revisar. Habla de un incremento de tarifas arancelarias hasta de un 35% en el costo del producto. Entonces, con ese costo, me sale casi lo mismo moverme hacia otro lugar. O sea, podría buscar otro lugar donde hay un TLC si soy empresario aquí en el país de industria azucarera y digo, no, bueno, ni modo, es una inversión que tengo que perder aquí en el país, pero con el 35% de aumento en el costo de exportación, de ahí si mi volumen de exportación ya era grande, me muevo a otro país que tenga este tratado de libre comercio con Taiwán y no pierdo la oportunidad, pues, o me muevo o genero un centro de distribución en ese país, ¿verdad? Y entonces estoy enviando de aquí hacia ese país y posteriormente que salga, tal vez el incremento arancelario entre estos dos países que van a servir de nexo no sea tan alto, ¿verdad? Entonces muchas de esas situaciones, si se fijan, ya hay dos ideas ahí, me muevo a otro país o genero un centro de distribución en otro país, implica que va a haber un cambio de infraestructura nueva. Luego tenemos la parte de crecimiento del negocio y ahí les comparto otra noticia donde habla sobre la parte de Cervecería Cadejo, ¿verdad? Cervecería Cadejo busca una nueva ventana al mundo, dice. Y aquí habla de que los planes de expansión de Cervecería Cadejo estaban hacia el crecimiento en Estados Unidos, Honduras y exportar a Panamá. Y de hecho, bueno, esta noticia no es tan nueva, es del 2019, ¿verdad? Pero de hecho ya hay en Costa Rica, entiendo también, o ya están en planes para tener otra sala de ventas en Costa Rica. Entonces, si se fijan, estos planes de expansión por lo menos implica que, aunque sea una sala de ventas y un almacén, vamos a tener en Estados Unidos, en Honduras y en Panamá. Por lo tanto, son 3 proyectos de infraestructura, ¿verdad?, de planeación de instalaciones que vamos a tener que desarrollar. La pregunta va a ser, ¿en qué parte de Estados Unidos? ¿Dónde me conviene ponerlo? ¿En qué parte de Honduras? ¿En qué parte de Panamá? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Qué voy a poner? Si me voy a Panamá, que es una región, área altamente comercial, ¿qué voy a poner? ¿Va a ser un almacén? ¿O me interesa irme por el lado de los restaurantes de Cervecería Cadejo y vender en la localidad? ¿O me interesa producir volumen y vender por la parte comercial? En Estados Unidos, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde están las colonias de salvadoreños? Alguien que le digan, miren, viene esta cerveza que es 100% salvadoreña, además de la Pilsener. Ok, compremos. Entonces, ¿dónde están esos mercados? Puede ser en el área este, puede ser en el área oeste, en Miami, en California. ¿Dónde me voy a mover? A donde me conviene. Entonces, todos esos factores van a ser importantes, ¿verdad?, para poder determinar las nuevas instalaciones que vamos a ir planeando y desarrollando. Por último, la parte de la seguridad. Y hablamos de seguridad industrial, pero ahora hablamos de la seguridad de la zona, ¿verdad?, de la comunidad, en cuanto a robos, en cuanto a delincuencia, etcétera.
Esta es una gráfica que sacamos de un estudio de FUSADES que realizó sobre la victimización de las empresas en cuanto a diferentes delitos, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver cómo se ha comportado, ¿verdad? Y es innegable el hecho de nuestra situación de seguridad en el país, ¿verdad? Entonces pueda que tal vez un empresario vino inmediatamente después de la guerra, los primeros años, cuando esta situación de las pandillas no había desarrollado tanto. Pero después de 20, 25 años de estar pagando extorsiones, de estar pagando rentas, de que básicamente sea una partida contable dentro de mis registros, porque así lo es en la mayoría de empresas aquí en el país, para alguien ya no sea sostenible el estar pagando renta, 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 el estar sufriendo extorsiones. Y sin nombre, mejor me muevo a otro país, me voy a Costa Rica. Sí, es más caro, hay que pagarle más a los empleados porque tienen otro nivel de vida, etcétera. Tal vez los proveedores la parte comercial va a ser, o de aprovisionamiento va a ser un poco más costosa, pero solo ellos saben cuánto están pagando de extorsión para poder eliminar este problema de seguridad. Entonces, mejor me conviene moverme para allá y aún salgo ganando un poco todavía, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones ya, tienden a generar no solo en la ubicación de las plantas, no solo entre países, sino que también entre áreas. Por ejemplo, eh, tal vez aquí que la zona industrial de Soyapango sea muy buena, pero solo los empresarios saben en qué problemas se meten. Yo trabajé, por ejemplo, en Cajas y Bolsas, Grupo Cipsa, que estaba ahí a camino a Ilopango, y en un momento que hubo que generar un cambio de infraestructura, y de repente necesitábamos meter unos camiones porque como estaban pavimentando para la parte de lo del Citrams, el bulevar del Ejército estaba obstaculizado, entonces para poder ingresar los camiones para la salida de producto había que hacerlo por un callejón que daba hacia una salida alterna hacia la Santa Lucía, una de las colonias de ahí. Pero primero hubo que ir a negociar con el jefe de la pandilla ahí para ver cuánto iba a cobrar para darnos el permiso para poder salir por ese callejón. Entonces, si se fijan, son situaciones que son altamente conflictivas para una empresa, ¿verdad? ¿A quién voy a mandar? Y media vez lo mande, tengo que aceptar, pues. Entonces, son situaciones que impactan definitivamente a la hora de eliminar eso y mejor, bueno, me muevo y elimino todos esos problemas, pues, y genero otra infraestructura en otro lado. Entonces, para ir concluyendo básicamente con este tema, tenemos la parte de los objetivos, donde tenemos alrededor de unos 8 objetivos que pueden ser unos más, unos menos, dependiendo de cómo se estructure, pero en general nos interesan esto, ¿verdad? De la planificación de la planeación de instalaciones. Mejorar la satisfacción del cliente al facilitar sus transacciones, ¿verdad? Es decir, que como lo veíamos ahí, en la integración de la cadena de suministros, lo que buscamos es tener una mayor visibilidad, tener una mayor colaboración, una mayor comunicación hacia el cliente, para que así como nosotros lo hacemos cuando estamos dándole el tracking a un producto que hemos pedido desde China y sí, ya salió, ya viene, ya va por aquí, ya llegó al almacén, ya me lo entregaron, todo eso poder hacerlo con los pedidos de nuestros clientes, ¿verdad? A través de poder rastrearlo en toda la cadena de suministro, ¿verdad? Claro, no es que va a llegar el cliente allá al supermercado y le va a decir, mire, ¿y dónde está mi producto que voy a comprar? No, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si él anda buscando una línea de producto, que el almacén o el supermercado tenga la información necesaria para decirle, mire, se nos ha agotado, pero vamos a tener tal fecha, porque hacen producción, porque esto, porque lo otro. Y eso solo lo va a permitir el que
cada uno de los eslabones, en este caso el supermercado, con el distribuidor, con el productor, estén alineados en cuanto a la información que se tiene, ¿verdad? Aumentar por otra parte el ROA, que es la rotación de activos, ¿verdad? Maximizando la rotación de inventarios, minimizando la obsolescencia, ¿verdad? Que no tengamos tanto producto obsoleto que se nos arruine, que se nos deteriore en inventarios, maximizando la participación de los empleados, porque hay mucha incidencia de lo que ellos hacen para poder tomar buenas decisiones y generando una mejora continua, ¿verdad? Otro de los objetivos, pues, es la maximización de la velocidad para una rápida respuesta al cliente, y es lo que hablábamos ahora que veíamos el primer tema, donde comentaba uno de los compañeros y decía, bueno, la velocidad es cada vez entregar más rápido, cada vez suplir más rápido las necesidades de los clientes, y es en efecto, eso es lo que se busca. Ustedes saben que cuando uno compra, por ejemplo, a mí me molesta el hecho de que pido una pizza y me digan, mire, ahorita no aplica lo de los 30 minutos. Bueno, entonces, ¿por qué venden que la entregan en menos de 30 minutos o es gratis? ¿Verdad? Si siempre le van a decir a uno, no, es que fíjese que ahorita por razones no sé qué, mire, ¿por qué? Porque el cliente espera lo que le están prometiendo, ¿verdad? Y si lo que le están prometiendo es velocidad, pues uno espera que se cumpla. La reducción de los costos y el aumento de la rentabilidad, ¿verdad? Ya lo vimos ahí con diferentes ejemplos de cómo la planeación de instalaciones ayuda a la consecución de este objetivo, ¿verdad? Integrar la cadena de suministro mediante asociaciones y comunicaciones, justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? El que entre cliente y proveedor, ¿verdad? Y todos los proveedores intermedios podamos tener una alta comunicación para poder dar respuesta y satisfacer las necesidades de los clientes, ¿verdad? Apoyar la visión de la organización mejorando el manejo de materiales, el control de materiales y el buen mantenimiento, ¿verdad? Como ya lo pudimos ver ahí, si el flujo de materiales es bueno, es eficiente, entonces obviamente todo va mejorando, ¿verdad? El control de los materiales, por ejemplo, los ejemplos que poníamos ahí de cómo los materiales por una mala distribución o por una instalación que ya no es suficiente puedan quedar a expensas de dañarse, y eso no solo implica el hecho del costo que pueda tener ese producto, sino el costo de no poder fabricar a tiempo y de no poder entregar a tiempo, y que muy probablemente puedan cancelarme un pedido, ¿verdad? Entonces no tenemos que ver más allá de lo que implica económicamente eh, un fallo en la cadena de producción, ¿verdad? Un fallo en la cadena de producción no solo es, ok, el costo que me costó traerlo, más el costo del producto, ¿verdad? Sino que es, ok, no voy a producir este producto. Esa gente le voy a estar pagando al empleado porque no haya producido eso, porque no lo haya hecho, ¿verdad? Entonces estoy perdiendo ahí un costo de operación, ¿verdad? Posteriormente, todos los problemas que se me van a dar, el no entregar a tiempo, las penalizaciones que me puedan poner, la baja en cuanto a la calificación de mi cliente hacia mi persona, ¿verdad? Hacia mis productos, los posibles negocios que pueda perder más adelante por no entregar a tiempo. O sea, son muchas cosas las que impactan al no tener un buen desempeño, ¿verdad? Utilizar con eficacia el personal, el equipo, el espacio y la energía, ¿verdad? Maximizar el ROI, que es el retorno de inversiones a través de todos los gastos, en la medida en que generamos una mayor rotación, ¿verdad? Y que los costos son menores, nosotros empezamos a generar un mayor retorno de la inversión. ¿Qué es esto? Es decir, yo gasté en este equipo, ¿verdad? Y este equipo me produce al día tantos productos que me genera tantos dólares. Si yo disminuyo el costo de esa operación, este equipo me produce mayor utilidad al día, ¿verdad? Porque el costo disminuyó, entonces mi ganancia es mucho mayor.
Y si además de eso lo vuelvo más eficiente y más rápido, produce más unidades. Entonces los ingresos suben y por ende la utilidad es mayor todavía para este equipo que yo compré. Entonces el retorno de inversión se calcula en función de todos los activos, de todo lo que yo he logrado o he tenido que incorporar a mi negocio para poder volverlo productivo y generar estos ingresos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros podamos generar una maximización del retorno de inversiones para que cada recurso que tenemos en planta pueda producir o pueda generar mayor utilidad. Por otra parte, ser adaptable y promover la facilidad del mantenimiento, ¿verdad? Ofrecer a los empleados seguridad, satisfacción en el empleo y responsabilidad ambiental, ¿verdad? Todo esto lo podemos lograr a través de lo que ya vimos, mejorando las condiciones en las instalaciones y además de eso, volviendo más eficiente el uso energético que va de la mano con diseño de instalaciones que soporten esta situación, ¿verdad? Y por último, asegurar la sustentabilidad y la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente con esto nos vamos a quedar aquí en esta sesión. Faltan todavía un par de temas que se los voy a subir por ahí en otro videíto para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan revisar entre ahora y mañana, ¿verdad? Y ya mañana veríamos la parte de los procesos productivos y de las distribuciones, de los tipos de distribución en planta. Entonces ya vamos a entrar un poco más a la carnita de lo que es la materia como tal, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quisieran hacer. Todo claro, dicen, todo claro, todo bien. Bueno, perfecto. Miren, la idea es que vamos a tratar de ir en las demás clases involucrándolos en la dinámica. Tal vez esto es muy teórico, aunque la mayoría de la materia esta es bastante teórica, ¿verdad? Y de aplicación práctica, pero la idea es que también ustedes vayan involucrándose en el desarrollo de este conocimiento, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo de generar más actividades para que puedan involucrarse más, porque en la medida en que ustedes investigan e indagan en esto, van saliendo más dudas y entonces ahí podemos discutirlas. Lo que quiero que les quede bien claro es que en el momento en que ustedes tengan alguna duda, alguna consulta o algo que no se esté entendiendo, que puedan hacer el stop y decirme, hey, paremos ahí y revisemos ese tema, que hay algo que todavía no me queda claro, ¿verdad? Porque en la medida en que vamos haciendo las correcciones ahorita en el camino, ¿verdad? No vamos a esperar hasta llegar a un punto de evaluación, ¿verdad? Para encontrarnos con esos vacíos que podamos tener en cuanto a lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, bueno, si todo está claro por el momento, pues me alegra, ¿verdad? Pero no tengan la duda en poder consultar, en poder acercarse en algún momento, que si tal vez no quieren hacerlo en grupo, pues hacer la consulta individual, apoyarse con sus instructoras o con mi persona para poder solventar cualquier situación que se tenga ahí, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a generar el sorteo, ¿verdad? De los productos y de los modelos bajo los que se van a trabajar. Les voy a dar un par de instrucciones más para que podamos empezar a pensar ya en ese proyecto y que a medida empecemos a ver ya la parte desde la localización en adelante, ya ustedes van a poder empezar a trabajar algo con sus proyectos, ¿verdad? Así es que para que no nos vaya a ganar la tarde, ya puedan irse organizando, definiendo los medios de comunicación, cómo van a trabajar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es que bueno, por lo demás, no me queda más que agradecerles por su participación y nuevamente externarles que ahí están nuestros horarios, ahí están los medios de comunicación para cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Así es que nos veremos en la sesión de mañana.
y ahí les subo el material que falta de este tema. Muchas gracias.